ahora tu casa en Israel. Paaretz, ¿sí? Dice Rashi, Kol terem sheba mikra, lashon ad lo. Todavía no. Aún no, correcto. Hoy lo usamos en hebreo moderno, decimos odlo, pero el concepto es exactamente el mismo. Adlo. Ve'eno lashon kodem. No es antes, sino que es aún no. O sea, desde ahora en adelante aún no. ¿Ok? Vener una unifal lomar intrim. Kasher yomar ikdim. Veze mojiach veod. ¿Sí? Vamos hasta aquí. Dice, el primer lashon en Rashi, la primera explicación que nos trae Rashi, es que lo que significa este lashon terem. Nosotros lo usamos en dos formas en el hebreo moderno, pero Rashi pregunta qué significa terem en el pasuk. Aún no. Claro, nosotros lo usamos como urgencia, ¿sí? Como algo que está a punto de. Por eso se usa para el lashon como una expresión de un hospital de urgencia, una atención rápida, porque es la atención terem, una atención aún no llego al hospital, pero estoy a punto de. ¿Sí? Está llegando. Ve'eno lashon kodem, no es antes. O sea que hay una bamina, hay un supuesto que yo podría tener, que es leer el pasuk diciendo Kol siach hasadeh kodem, ¿sí? Anteriormente no había surgido. No es la forma. La forma correcta de leerlo, dice Rashi, es aún no ha salido. ¿Cuál es el del Bijal? ¿Cuál es la diferencia entre este error de haberlo interpretado como Kodem y interpretarlo correctamente, que significa aún no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Aún no o antes? Entonces el lashon Kodem, que significa antes, implica que desde dónde estoy mirando yo el evento. Pasó. Ya pasó. Es un pasado. Si yo digo aún no, ¿dónde estoy mirando el evento? Presente. En el presente. Esa es la diferencia. Lemase, lo que está diciendo Rashi es, Dios está describiendo en este punto en el Humash como parado en el momento en el que la cosa está sucediendo. En el terem. Está en la posta. La asistencia pública. ¿Sí? Acá el Baruj Hu está parado en este. No, olvídalo. Eso es un chiste para chilenos, ¿no? Lo que está diciendo es, la Torah nos está hablando no parados aquí. Esto no es primera vez que sucede. También es la explicación al pasuk, al último pasuk del primer día, que dice Vayere Vayboker Yom Echad. Rashi dijo Echad. ¿Por qué no dijo Rishon? Tendría que haber dicho primero. ¿Por qué dijo uno? Dijo un día la Torah. En vez de decir primer día, dijo un día. ¿Por qué? Explica Rashi, porque cuando es uno, implica que, cuando es primero, implica que hay una secuencia, o sea que ya existen los otros días. Cuando es uno, no hay secuencia. Aún no hay secuencia. Si aún no hay secuencia, significa que cuando está contando la historia la Torah, desde ese momento, en el punto en el que está contando la historia, aún no había el segundo día. O sea, ¿en qué día estaba parada la Torah contándonos la historia? En el día 1. El único día que hay. Solo hay un día. Por eso dice un día. Esto es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que nos está contando Rashi? Es una cosa como muy sutil, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo podemos entender este lashon en Rashi un poquitito más profundo? ¿Sí? Nos está diciendo algo muy potente. ¿Cuál es el tiempo en el que está escrita la Torah? Eterno. No es eterno, porque eterno significa que siempre está. Pero siempre está en términos de siempre está en presente. La Torah no tiene tiempo. La Torah
no tiene el concepto de tiempo asociado de la misma forma que nosotros tenemos el tiempo asociado. Y eso explica una pregunta, una machloket de Jajamim. No es machloket, es una explicación que Jajamim, una shita de los, en los Tanaim, si es que la Torá está escrita en orden siempre o no. No. Entonces, la mascaná, no estoy seguro si es machloket, me parece que no es machloket, claro. Pero no está en orden. No es orden. No, hay un lashon de Jajamim que dice así: no hay anterior ni posterior en la Torá. ¿Qué significa no hay anterior ni posterior en la Torá? Que las cosas, como lo entendemos, están en orden en la Torá. Es decir, tenemos Parashat HaShavua, ¿qué es lo que sucede en Baalotejá? Yitro, el jotén de Moshe, el suegro de Moshe, se va. ¿Sí? ¿Cuándo se fue antes? En Parashat Yitro. ¿Cuándo pasó esto de que se fue Yitro? Antes de Yitro. En el segundo año, según el Perush de esta para allá. ¿Cuándo se fue en Yitro? En el periodo de Mahamad al-Sinaí. ¿Cuándo? Hay un machloket Rishonim. ¿Qué es lo que pasó? ¿Llegó primero Yitro y después fue Mahamad al-Sinaí? ¿O no? Fue primero Mahamad al-Sinaí y después llegó Yitro. Es machloket Rishonim, no es seguro. No estamos claros cómo fue. Hay una diferencia técnica que está tratando de hacer. Entonces, ¿cómo funciona? Hay quienes dicen, no, fue antes y por lo tanto Yitro estaba dentro de los que recibieron la Torá. Por lo tanto era Yehudí Mileja Tejilá, desde el principio recibió la Torá. Igual que la mujer de Moshe y los hijos de Moshe, todos recibieron la Torá Mileja Tejilá. Hay otros que dicen, no, todos se convirtieron. Porque toda esa generación se convirtió, no hay diferencia entre unos y otros. Al final estaban todos convertidos en esa generación, así que no hay ninguna diferencia. Le Maaseh, la primera situación está contada en orden, o la segunda situación está contada en orden, pero ¿en qué se basan esto? En que no hay Mukdam, ¿sí? No hay anterior y no hay posterior en el Humash. ¿Cómo explicaríamos eso según esto que nos está explicando Rashi? Esto es potentísimo si ustedes lo piensan en un segundo. Es potentísimo más. Y eso explica montones de otros temas también. La Torá no tiene tiempo. ¿Qué significa no tiene tiempo? Todos los sucesos son simultáneos para la Torá. Todos al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Pregunta, pero Bereshit no está al mismo tiempo que... ¿Cómo no? No. Yom Echad. ¿Cuándo está escrito eso? En el día 1. Terem. ¿Cuándo está escrito eso? En el día 6. Por eso, son distintos. Yitro. Lo que está relatando, nosotros lo vemos distinto. Para la Torá en realidad no es una un cronología. solo momento. Okay. No hay una cronología. Así que el orden temporal que nosotros entendemos es irrelevante para la Torá. ¡Qué potente! ¿Saben por qué? Porque, ¿qué es lo que es la Torá? La manifestación de la voluntad divina. ¿Dios tiene tiempo? No. ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad divina, la sabiduría divina, el Koach de Kadosh Baruj Hu y cualquier otra condición? No existe la diferencia. Porque Él es uno. No tiene diferencias. Eso lo decimos en los 13 principios. Todo el mundo sostiene eso. No hay más loque en eso. En ningún Rishon, ningún Ajarón, nadie dijo le con eso. O sea que cuando Dios conoce algo, lo conoce sin tiempo. Como quien ve las cosas en un orden que no tiene nada que ver con el orden que yo veo, porque yo veo las cosas en secuencia. Dios no tiene secuencias en las cosas. Él ve todo al mismo tiempo. La realidad es atemporal desde su punto de vista. Desde mi punto de vista hay una secuencia histórica. ¿En qué plano está parada la Torá? En el de Dios. Eso explica un tremendo tema. La Torá es Jochma de Kadosh Baruj Hu. Explica otro tema también. Jajamim nos dicen, si está en un pasuk un tema y en otro pasuk otro, los dos tienen que ser consistentes. ¿Por qué? Este podría ser en primero y este podría en segundo. Ahora estamos viendo que no es así. La Torá, todo es simultáneo. Todos los psukim aparecen en la Torá al mismo tiempo. No me está relatando una historia. No hay una historia. La historia es toda simultánea. Todos los sucesos, desde el punto de vista de la Torá,
todos operan al mismo tiempo. Pero- ¿Entienden sí, pero tengo una ¿entienden el pregunta. punto? Por eso Rashi nos dijo desde el principio estaba creado. ¿Cómo es el principio? ¿Todos los días se está creando algo nuevo? No, al principio no hay tiempo. Entonces todo es, desde el principio todo está creado. Y eso implica que todos los días están creados de nuevo. Juntos con el primer día. Una cosa musar, potentísima. La Torá no tiene tiempo. Y por lo tanto es eterna. ¿Sí? Ella iba a decir algo primero. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estoy Sí, diciendo pero algo muy... no lo entiendo, o sea, no me entra, obvio, no me entra en los cabales de mi cerebro, pero no entiendo algo. Tipo, para Hashem está todo desde Abraham, Moshe, Mitzrayim y hoy es todo un... Es como si tú estuvieras mirando, en vez de una película, tú miras Todo. el rollo de la película. Esta foto la ves al mismo tiempo que está otra foto en la película, ¿correcto? Ok, Evanti, pero... Yo veo la secuencia, pero él ve las dos fotos juntas. Pero ¿por qué entonces hoy? Capaz es un divague lo que voy a preguntar, pero ¿por qué Claro. está todo escrito? O sea, ¿por qué no está escrito hoy? Hoy. ¿Quién dijo que no está escrito hoy? No, bueno. Consecuencia de lo que estamos diciendo, está escrito hoy. Eso es caché. Para decir que la tiene Torá, una secuencia, o sea, tiene primero hizo el primero, luego hizo, luego vino, luego Para que todo, entendamos. todo. justamente de eso nos vamos a meter en un minuto. Dame un minuto, y porque Rashi lo pone aquí, que Ilu que no lo puso. Van a ver que hay una letra que puso Rashi, una letra en este mismo Perush, La Jet. no, una Shin. Hay una letra que puso Rashi que nos va a explicar exactamente cómo funcionan las secuencias. Pero un segundo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No puede pasar, no puede caducar la Torah. ¿Por qué no puede caducar? Porque no tiene tiempo. Para que algo caduque, tiene un tiempo. Si no tiene tiempo, no puede caducar. Pashut. Sí, Sobre eso, sobre eso. se supone que los ángeles no necesitan Torah. Ok, Digamos, ok. ok. Entonces nosotros, cuando lleguemos a la mamá, ya no vamos a tener cuerpo. Tal vez Vamos a quien sigas, vamos ok. a ser ángeles. Entonces, ¿qué? La Torah va a seguir. Jajamín no sostienen en general que Olam Abba no hay cuerpo. No sostienen eso. O sea, pero vamos a hacer como. En general, hay... ¿Cuál es la cabana vamos a hacer como ángeles? ¿Qué es lo que quieres decir? Vamos a hacer como ángeles. No, eso no es lo que dice ni el Ramjá, no dice el Rambam, no lo dice Rashi, nadie comenta al respecto, algo así. La Gemara no lo dice así. El punto es que ya construimos todo lo que podíamos construir. Y llegamos a un momento en el que ahora viene el Sahar, la recompensa por todo lo que construimos. Eso es cierto. ¿Implica que la recompensa no tiene tiempo? No. Hay tiempo. Es un tiempo permanente. Siempre estamos recibiendo. Pashut. ¿Se entiende lo que digo? No tenemos Yetzer Hara. Ese es otro lashon en otro Jajamim. El Rambam Jolek dice que vamos a estar igual. El Ramjal dice que va a estar todo destruido, vamos a renacer completamente con un cuerpo distinto. Pero la camarada dice, trae un maasé de Hazal, que es que en algún momento, un segundo que no quiero... Sí, sí. Hazal nos cuenta que vino uno de los romanos, un romano, y le vino a hacer una pregunta a uno de los ramanín, que no me acuerdo quién fue. Creo que era Rebequía, pero no estoy seguro. O Roman Gamliel, no me acuerdo. Le dice, ¿cómo harías? Tienes un ciego y tienes pero es un ciego que es hábil, físicamente hábil, y tienes una persona que ve, pero es absolutamente parapléjico. Y los tienes a cuidar tu campo, ¿sí? Tu campo sembrado con manzanas, árboles de manzanos, un huerto. Entonces, ¿qué? Se va el dueño de casa, se va y los deja cuidando. Y entonces se pone de acuerdo el ciego con el vidente, con el parapléjico, se ponen de acuerdo. Entonces el ciego toma en brazos al parapléjico, el parapléjico guía al ciego y se roban un montón de cosas del campo. ¿Ok? Entonces después se separan, viene el Balabait
y encuentra que le robaron. Entonces va con el ciego y le dice, ¿por qué me robaste? Entonces el ciego le dice, No puedo ver. ¿cómo yo robé? ¿Qué robé? No veo lo que estás diciendo, no entiendo de qué te refieres. Va el segundo y le dice, tú viste, sí, pero yo no robé. ¿Cómo voy a robar? Soy parapléjico. Esa es la pregunta que hace el romano. Entonces le contesta el Rab. Entonces lo que hace el Balabay es que los toma los dos juntos, le pone uno arriba del otro, así como habían estado antes, y les pega a los dos. ¿De qué está hablando la Gemara? Una Gemara muy interesante. ¿Qué es lo que está diciendo? Tengo una Neshama y tengo un Guf. O tengo un Yetzer Hara y tengo un Guf. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Viene la Neshama y dice, yo no tengo nada que ver. Fue el Guf. El Guf dice, pero un segundo, la Neshama me permitió. Yo no tengo nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que está preguntando Etzel, el romano? Está diciendo, si hay un juicio final, no es justo. No puedo castigar a uno por algo que no puede evitar, ni puedo castigar al otro por algo que no puede hacer. Si no fuera porque Dios los unió, entonces no podría haber hecho ningún daño. Le contestó el rabino, mejor. Por eso el juicio y también Olam Haba están los dos juntos. El juicio viene sobre la unión de ambos, no sobre la Neshama o sobre el Guf. En Casador. ¿Se entiende? O sea que sí. La Gemara, aparentemente, es explícito que Olam Haba tiene que ver con Guf y Neshama al mismo tiempo. Y eso es lo que dice el Ramjal, eso es lo que dice el Rambam. Hasta donde yo recuerdo lo mismo que dice el Ramban, pero puedo estar equivocado. Pero la Torah se supone que nos ayuda a dominar nuestro instinto, ¿no? Sí. Entonces cuando estemos en el Olam Haba ya no vamos a necesitar dominarlo porque ya no haría Yetzer Hara. ¿Para qué va a servir la Torah? O sea, ya no entró en el tiempo, ya se quedó atrás. Ahora cambia la instancia. Es distinto tener, vamos a decir así, es completamente distinta una situación en la que una cosa no aplica, pero no porque es caduca, es correcta, solo que la situación cambió y por lo tanto no aplica, a decir, no aplica porque la situación cambió en términos de que la cosa solo explica lo anterior. La Torá no viene a decir solamente sobre Olam Hazé, se preocupa explícitamente solo de Olam Hazé, pero en términos profundos no solo habla de Olam Hazé, Olam Hazé, Olam Haba, Hatemetim y todo el resto de los Maasim están escritos en la Torá. Están escritos en forma no explícita, porque el Ikar de lo que viene a decir la Torá es para Olam Hazé. Dado que el Ikar, las mitzvot, vienen dafka para Olam Hazé, entonces yo tengo una habana muy clara. Olam Haba está explicado en la Torá, por lo tanto no es caduca. La Torá sigue hablando para el momento, solo que las mitzvot, una persona no está mejuyevet en cumplir con las mitzvot, o no sé si no está mejuyevet, o mejuyab, pero be'etzem no shayach todo este tema de premio y castigo y todo el cuento. ¿Por qué? Porque ya la situación cambió. Ahora no necesito que me digan, porque en forma automática lo hago. Entonces ya no tengo la necesidad. ¿Eso implica que está mal lo que dice la Torá? No, la explicación es correcta. ¿Eso implica que la Torá caducó? No, me está hablando también para este otro ambiente. Pero es una cosa distinta que decir, mira, se le olvidó a la Torá incorporar esto. Como esto es nuevo y la Torá no lo incorporó, entonces la Torá es caduca. No es la situación. Es distinto decir que la Torá caducó a que en esta situación, en la parte práctica no aplica. Son dos cosas distintas. ¿Se entiende el Hilú? Ok. Entonces sigue Rashi. Rashi, como vimos la semana pasada, no sé si fue la semana pasada, pero una de estas semanas. No fue la semana pasada porque la semana pasada fue Shavuot. La anterior. Fue la anterior. Entonces ahora viene Rashi y nos viene a explicar. Tampoco es un lashon pasivo, ¿sí? Kiterem tirun, adain lo tirun, que ya van a ver, significa aún no han visto. Veaf ze tefaresh adain lo. ¿Qué te parece?
también esto te puedo explicar, tefaresh, te explicarás, ¿sí? Tefaresh, adain lo, allá ba'aretz. También esto lo puedo explicar como diciendo, aún no había en la tierra, que shenigmerá briat haolam, cuando se había completado la creación del mundo. Bashishi, kodem shenivru adam, vechol esev asade adain lo tzamach vekomer. Perdón. Y lo que viene a decir, por lo tanto, es que en el día sexto aún no había llovido, que es la traducción que nosotros siempre usamos, ¿cierto? Aún no había llovido en el momento antes a que se creara al hombre. Ese es el momento en el que está hablando la Torá. Es el momento anterior a que se creara el hombre. Muy interesante, porque justo en función de la pregunta que tú tenías, ¿no? En el fondo, justamente es el mismo caso. Antes del hombre, la Torá, ¿para quién es? Para el hombre. ¿Cuándo está hablando la Torá? Antes de que esté el hombre. Entonces, ¿existía Torá antes? Sí, la Torá está presente antes de que exista el hombre, pero no aplica. Sí, está explicando lo que sucedió. Como es una situación de explicación en la que no hay un jiyuv, no hay una mitzvah, ¿entiendes? Y aplica lo mismo en el caso de la mamá, exactamente la misma lógica, ¿sí? Vechol esev asade adain lo tzamach ubegimel shekatuv vatotze haaretz lo yatsu. ¿Cuál es lo yatsu? No salieron todas, ¿sí? Y por eso en esto nos detuvimos la semana antepasada. Ela al petach karka andu adion vav. Sino que no salieron en el tercer día, cuando dice, no salieron todas, ¿sí? Hay que agregar el lashon todo ahí, porque es lo que dice el pasuk. Sino que esperaron, algunas esperaron, hasta el momento en que llegó el día sexto, apareció el hombre, y entonces sí. Velama kilo imtir. Umay maita'ama lo imtir. Lefisha adam en la avodeta adama. Ve'en makir vetovatan shel geshamim. Ve'kesheva adam וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. Entonces dice, ¿y cuál es la razón por la que no hizo llover a Kadosh Baruj Hu? Porque aún le ficha Adam Ain, porque no había un hombre, la vodeta Adama, para trabajar la tierra. Ve'en makir, y no reconoce, betuvatan shel geshamim, por la bondad que viene con las lluvias. Uksheva Adam, ve'yada she'em tzorech laolam, y cuando llegó el hombre y se dio cuenta que son una necesidad del mundo, itpalel alehem, rezó por ellas. Ve'yardu ve'tzamhu, cayeron las lluvias y florecieron. Ailanot ve'adeshaim, tanto los árboles como las pastos. No entendí, rezó para que llueva. Correcto. Está trayendo un midrash. Sí. Hay una letra. ¿Qué es lo que está haciendo Rashi en esta segunda parte de su perush? En la segunda parte del perush, Rashi nos está leyendo el pasuk para que lo entendamos qué es lo que está diciendo el pasuk. Leamos un segundo el pasuk. Dice, Vechol siach asade terem yeba aretz, vechol esev asade terem imtzmach, ki lo imtir Hashem Elokim al haaretz, va'adam ain la'avot et ha'adama. ¿Sí? ¿Cómo lo leyó Rashi? Dice, ¿qué es lo que significa ki lo imtir? Es ki lo imtir, ki viene a decir ¿por qué? ¿Sí? Lama, ¿sí? Velama, pregunta Rashi, Kilo imtir. Es una explicación. El Kilo imtir viene a explicar por qué no habían surgido. Vemaitama lo imtir. ¿Y cuál es la razón por la que no cayó? No hizo. Porque no había hombre. ¿Qué es lo que viene a ser la segunda parte? También viene a explicar. O sea, ¿cómo leyó Rashi? Kilo imtir Hashem Elokim al haaretz. Ve'adam
Ein la bota eta dama. Hay una letra que Rashi cambió. Búsquenla. Un segundo. Les doy un minuto para que lo busquen. Espera, Hay una letra que en la lectura Rashi la cambió. ¿Cuál es la letra que no está? Igual. ¿Letra o palabra? Es una letra. espera, no entiendo lo que Les estoy doy buscando. una pista. Es una preposición. Rashi cambió una preposición por otra preposición. ¿Cómo cambió? ¿En qué? En su explicación. En su explicación, Respecto a- él nos She'adam. dijo- She'adam, Beadam Ein Labor, dice en el pasuk que acá dice She'adam Ein Labor. Bidiuk. ¿Qué es lo que dijo Rashi? Lo que dijo es Ve Adam. Significa She'adam. Uno de los perushim de la palabra Ve es que es una consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Lama, matama. ¿Cuál es la razón por la que Akadosh Baruj Hu, muy bien, por la que Akadosh Baruj Hu no había hecho llover? Porque no hay, ¿cómo porque? Dice, y el hombre no estaba. She'adam. El pasuk dice, y el hombre no está para trabajar la tierra. Rashi tradujo, porque no hay hombre para trabajar la tierra. ¿Qué significa eso? Que la letra Vav es una conjunción que también es explicativa. O sea, marca una secuencia. Ahora podemos entender el tema del Como tiempo, cómo además. funciona. La Torá pone todo en un y. Pasó esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Perdón? No entiendo por... O sea... ¿Por Para qué? explicarlo. Para explicar lo que dice el pasuk. Sí, sí, entiendo que cambió y entiendo cómo se escucha, pero... O sea... ¿Por qué la necesidad? No, o sea, pero está escrito de tal forma, porque lo cambia. No lo cambió en términos de que diga está malo, te explico lo que dice. No. Dice, el lashon vav significa she. El lashon i es lo mismo que si dijera por lo tanto. O dado que. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Que el concepto de secuencia que nosotros entendemos no es una secuencia en términos temporales, Sí. sino en términos lógicos. Ahora se entiende el tiempo. La Torah no tiene tiempo, eso es lo que acabamos de decir. Entonces, ¿cómo hace la secuencia? Potentísimo, por lógica. Eso es exactamente la discusión que tiene Jajamín en qué es lo que pasa con Yitro. ¿Cuál es la lógica? ¿Que llegó primero o que llegó segundo? Depende. ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrar? ¿Por qué no hay problema? ¿Por qué tengo que decir la Torah está mal escrita? ¿Tendría que haberlo dicho solo en un lado? No, porque depende de la lógica con la que lo vengo a explicar. Para la Torah, como todo es lo mismo al mismo tiempo, entonces la forma en que yo ordeno los sucesos depende de con la lógica con la que yo lo quiero ordenar. La Torah viene con una lógica innata, no sé cuál es la que está usando en este caso. ¿Se entiende? Potente, muy potente. La Torah no tiene tiempo. Lo que yo entiendo como tiempo es una secuencia lógica. De prioridades. O de prioridades, Sí, o lo que yo o de llamo eventos, cronológico. secuencia cronológica. Pero para la Torah no es una secuencia cronológica porque no hay tiempo. ¿Se entiende? ¿La lógica de quién depende? De lo que dice el texto, hay una lógica implícita en el texto. Pero hay O diferentes cuando no es lógicas. clara cuál es la lógica, entonces tengo que aplicarla yo. Porque yo entender lógicamente qué es lo que está diciendo el te lo término. que preguntaste Y eso ella. justifica justamente los mahlokot de esto pasó primero o esto pasó después. Depende, qué es lo que vengo a explicar. Y por lo tanto, no es un hiluk que es soter. Sí, no es un hiluk, no es una diferencia de opinión que contradice. ¿Por qué no contradice? Muy simple, porque para la Torah ambas son lógicas válidas. Por lo tanto, la secuencia es irrelevante porque la Torah nunca fue un libro de historia. ¿Mejor? Eso no lo he escuchado, ¿no? Se podría interpretar que sí es un libro de historia porque tiene una... No, porque si tú dices que es un libro de historia, entonces tienes un problema. hay un- Fíjense en el siguiente problema. No, pero ¿No qué? también es un libro de
llame historia No. porque se Los eventos que pasaron son verdad. ¿Están en el orden que pasaron? No. En una historia, cuando tú cuentas las historias, ¿cómo las cuentas? ¿En orden? ¿O dices, Juanito se casó, después vivió, después se murió, después nació? No, eso no tiene sentido. Nació, vivió, se casó, murió. ¿Cierto? Es una secuencia. Pero una secuencia temporal. ¿Correcto? Sí, porque, por ejemplo, hay cosas del Tanaj que no están en o sea, en los demás libros que no están en la Torá y que pasaron simultáneamente en la Torá. Correcto. Y no vinieron a explicarlos en la Torá simplemente porque carecía de lo que te decía, de esa lógica Una en lógica ese que es- momento para correcto. explicarlo. Correcto. O sea, dependiendo de la interpretación que le dé cada persona. No de la interpretación que yo De la quiera dar. lógica. Cuando hay una lógica que el texto viene y que el texto incluye, entonces yo tengo que saber por cuál es esa lógica que viene a traer, y por eso aparecen distintas veces el mismo evento. Aparecen varias veces. Se murieron los hijos de Abraham. ¿Cuántas veces aparece eso? Como 4 o 5 veces en el texto. Shemini, en Jucat, está en Emor, está en Devarim, en alguna parte en Devarim que en este momento no recuerdo. Está como hay un montón de veces que sucede. ¿Por qué me lo cuentan tantas veces? Cada vez viene a decir una lógica distinta. Cuando yo no tengo claridad de cuál es la secuencia lógica, entonces quiere decir que para la Torah es irrelevante, cuando yo no tengo claro cuál es la secuencia temporal, quiere decir que para la Torah es irrelevante la secuencia temporal. ¿Por qué? Porque no es un libro de historia. Lo que me viene a enseñar es lógica, no historia. Potente. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿ok? Tienen un par de minutitos para que alcancemos a hacer el resto. Bueno, con esto creo que terminamos. Sí, ya terminamos, por lo menos ese rayo ya lo terminamos. Mahon Ora, tu casa en Israel.